Hola, buenos días. Es un gusto darles la bienvenida a nuestro webinar Reestructuración de Empresas. El tema de la reestructuración de empresas es un tema que está permanentemente encima de la mesa. Es esa pregunta que se formulan los ejecutivos, los empresarios. ¿Cómo hacer para hacer más rentable mi organización? ¿Cómo puedo reestructurar mi empresa de forma de hacerla más eficaz en lo que hace y además más eficiente? Nos acompaña para esto, nos acompaña en este webinar Alejandro Fernández Mendicote, uno de los mayores expertos en Iberoamérica en todos estos temas. Es abogado, economista por la Universidad de Deusto en España, es máster por el Instituto de Empresas y por el ICADE. Es experto en análisis de empresas, en optimización de resultados, gestión de créditos y cobranzas. Ha desarrollado trabajos en Bandesco, Mercedes-Benz, Volvo, Orange, entre otras organizaciones. Ha impartido innumerables conferencias en Europa con el Institute for International Research, el Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias, y en Iberoamérica, de la mano de ALTAG, hemos desarrollado muchísimas conferencias y seminarios y talleres, digamos, tratando de colaborar con ejecutivos y empresarios de nuestra región a los efectos de mejorar el desempeño de sus organizaciones. Sin más, le doy la cálida bienvenida a don Alejandro Fernández Mendicote. Bienvenido, Alejandro. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por tus palabras, Edward. Y bueno, como os ha adelantado Edward, vamos a trabajar en este webinar lo que es la reestructuración empresarial. La reestructuración empresarial, que podríamos decir que es un tema muy poco tocado y sin embargo es muy importante. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que tener en el mundo empresarial un concepto, una visión de futuro. Y la reestructuración es un tema que, por desgracia, tarde o temprano, a todos los profesionales de la gestión nos va a tocar. Bien, en primer lugar, lo que tenemos es que determinar nuestra situación. Algo estúpido, pero que es fundamental. Es cómo nos vemos, es cómo somos. Es decir, ¿somos un león o somos un ratón? Básicamente, determinar la situación real es la base de toda nuestra actividad, porque es uno de los mayores errores que se cometen. Creer que estamos en una situación óptima o al menos buena cuando realmente hay una serie de riesgos que se están alrededor de nuestra empresa, tanto fuera como dentro, y que no somos capaces de localizar. Temas importantes. ¿En qué fase del ciclo de vida está mi empresa? Nacimiento, crecimiento, madurez, declive. ¿Cuál es la situación de nuestro sector? Nuestra empresa está vinculada a nuestro sector. Si nuestro sector no funciona, difícilmente nuestra empresa va a ir bien. ¿Cuál es la situación específica de nuestra empresa? ¿Somos grandes? ¿Somos pequeños? ¿Tenemos grasa? ¿Tenemos problemas? ¿Tenemos situaciones complejas? Todas estas cosas las tenemos que determinar porque al final, y aquí veis una foto de una orquesta, el mensaje es, mirad, una empresa es como los músicos de una orquesta. O conseguimos que todos esos músicos toquen a la vez y la misma partitura o vamos a tener un grave problema. Y además esa partitura tiene que gustar a nuestro público, a nuestro cliente. Por lo tanto, una de las fotos más sencillas que tenemos que tener en la cabeza es, en primer lugar, tenemos una partitura. En segundo lugar, tenemos buenos músicos. En tercer lugar, esos músicos, además de tocar bien, son capaces de tocar coordinadamente sus instrumentos. Y por último, la música de mi empresa gusta a mis clientes. Todos estos aspectos dichos de una manera tan sencilla, van a tener un impacto terrible si tenemos en un análisis de un proceso de reestructuración. Básicamente siempre tenemos que tener en cuenta que nos podemos enfrentar a diferentes situaciones. Podemos tener una situación de prosperidad, con un negocio que avanza, podemos tener una situación de caída, una situación de agotamiento que obliga a reflotar, a reestructurar. ¿Motivos para plantearnos una reestructuración? Hay muchos. Podemos tener una crisis estratégica, es decir, necesitamos un cambio estratégico, un enfoque, un sabernos dirigir de otra manera, porque hemos podido perder un cliente clave, porque hay un cambio legislativo, porque hemos perdido la preferencia de nuestros clientes, etc. Podemos tener crisis operativa, es decir, no estamos haciendo las cosas como deberíamos en base a cómo ha evolucionado el mercado. Tenemos baja productividad, tenemos sobredimensionamiento, etcétera. Podemos tener crisis de rentabilidad, no somos rentables, y eso nos hace movernos. Podemos tener incluso crisis de liquidez, podemos tener una buena estrategia, tener una buena operativa, estar ganando dinero, pero cuidado,
Ganar dinero no supone tener liquidez. Acordémonos que la cuenta de resultados es un apunte contable. La tesorería es la realidad. La liquidez, la tesorería es el alma de la empresa. Por lo tanto, podemos tener una crisis de liquidez. En todos estos ámbitos nos tenemos que plantear un proceso de reestructuración. En primer lugar, como hemos comentado, ¿qué tenemos que hacer? Determinar nuestra situación. Como dijo Warren Buffett, nunca sabes quién está nadando en el desnudo hasta que baja la marea. Es decir, cuando las cosas van bien, parece que todo va bien. Cuando las cosas no van bien es cuando de repente nos damos cuenta de nuestras ineficiencias. En un webinar, en un seminario de reestructuración, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a detectar antes de que la marea baje cuál es nuestra situación real. ¿Para qué? Porque si no tenemos puesto el bañador, para que nos lo pongamos antes de que la marea baje. Fijaros, en una situación de necesaria reestructuración, en muchas ocasiones, tú no tienes que reestructurar porque estés en crisis. Ese es el gravísimo error. Cuando tú reestructuras porque estás en crisis, estás en una situación problemática. Fijaros, en esta transparencia sería el punto tercero. Sin embargo, podemos tener una situación, una necesidad de reestructuración porque tenemos una crisis en potencia. El entorno cambia y tenemos que cambiar. Podemos también encontrarnos con que los cambios se están acelerando y tenemos señales de alarma. Algo nos chirría, algo no va bien. Si en este momento o en el primero tomamos decisiones y reestructuramos, haceremos una reestructuración suave enfocándonos al negocio. Pero si lo dejamos, que es lo habitual, ¿qué nos va a pasar? Que iremos al proceso de reestructuración tradicional cuando ya tengo un problema. Y cuando yo tengo un problema, el problema es que se va a juntar muchas cosas. Se va a juntar un problema de la operación, se va a juntar un problema de negocio, un problema de clientes, un problema de nuestro propio personal y un problema financiero con nuestras entidades. Y por lo tanto vamos a tener una situación compleja. Sin embargo, ahí, por desgracia, es donde muchísima gente se centra en el proceso de reestructuración. Cuando lo digo como especialista de este tema, porque por desgracia la crisis española, espero que no la hayáis tenido que conocer en vivo, pero ha sido salvaje desde el 2000, desde finales del 2008 hasta prácticamente el 2014, la gente ha dejado en muchísimas ocasiones ir a la tercera fase de la crisis para tomar medidas cuando desde el nivel 1 podían haberlas tomado. Y por último, cuando la crisis es total, la empresa desaparece, señores. Esa es la vida. En España el volumen de empresas que han desaparecido por no hacer una reestructuración a tiempo ha sido brutal. Fijaros, aquí en el seminario comentaremos los círculos de la crisis, cómo la crisis se retroalimenta, ¿vale? Hay una reducción de ventas, una reducción de ingresos, disminuye la liquidez y se incrementan los impagados, tenga menos rentabilidad, se incrementa la competencia y es un círculo que lo que nos hace es machacar los beneficios y finalmente lo que me hace es ser incapaz de generar recursos financieros, tanto por nuestra propia actividad como porque los bancos, al ver las primeras señales de alarma, lo que hacen es cortarnos la financiación y, por lo tanto, retroalimentan. Aquí, brevemente, las fases de una crisis en una empresa, y para que, si estáis en una situación un poco molesta, analicéis dónde estáis. Primero, siempre se empieza por una reducción de ventas. Bueno, ¿esto qué lleva? Un menor mercado, más competencia. Para conseguir mantenerme, estrecho márgenes. Al estrechar márgenes, estos caen, mi capacidad productiva empieza a estar infrautilizada. Para conseguir más cliente a largos plazos de cobro, a su vez se me incrementan los impagados, a su vez con este motivo se reduce mi autofinanciación, empieza a tener tensiones de tesorería, en los bancos se asustan y reducen el crédito. Al reducir el crédito y tener ya problemas de autofinanciación, se reduce mi capacidad financiera, los bancos salen, mis proveedores se asustan y, por último, la empresa desaparece. En cualquiera de estos puntos es donde tenemos que tomar medidas de reestructuración, no dejar ya la situación de estrangulamiento de la empresa para adoptar medidas. Por ello, como comentamos aquí, uno de los motivos, errores fundamentales ante una situación de crisis es esperar 1 año o 2 años a tomar medidas de reestructuración. ¿Qué es lo que tenemos que hacer siempre? Pues analizar nuestra empresa. ¿Qué hacemos? Análisis de funciones. ¿Para quién lo estamos haciendo nuestros requerimientos? ¿Cómo lo hacemos? Nuestra reingeniería. ¿Cuánto nos cuesta análisis de costes? Y por último, ¿quién lo hace en nuestra organización? ¿Cómo estamos organizados? Vamos a trabajar en el análisis de nuestra situación en herramientas
que ahora solo os puedo enunciar como Hofer, ¿vale? Muy importante, una herramienta totalmente desconocida, no sabemos muy bien por qué, donde te dice qué posibilidades tienes en cada momento de la empresa. Vamos a trabajar con Argenti, vamos a puntuar nuestra empresa, vamos a analizar algo que es tradicional y sin embargo fundamental, un análisis DAFO. Vamos a aprender qué es un test de estrés, es decir, cómo yo puedo, con los datos que tengo actualmente, ir cambiando parámetros para ver, en base a los cambios de parámetros, qué fortaleza o qué debilidades tiene mi empresa ante situaciones de crisis. Vamos a hacer un cálculo en cada una de nuestras empresas del Z-Score de Altman, que es la probabilidad que tiene mi empresa de irse a una crisis, de desaparecer, de una manera muy sencilla. Vamos a analizar nuestro posicionamiento, vamos a analizar también las herramientas de benchmark. Con relación a las estrategias, básicamente repasaremos las estrategias fundamentales, la situación de crecimiento, de incertidumbre y crisis, qué es lo que conlleva y qué es lo que tengo que hacer. Por ejemplo, en una situación de crisis, ¿qué vamos a tener que hacer? Pues 3 estrategias básicas, que lo ponemos aquí: conservar nuestra liquidez, reducir costes y reestructurar la deuda. Si tenemos en una situación de incertidumbre, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Pues transformar mi modelo de operación, optimizar el proceso de negocio, determinar una estructura de balance adecuada. Por lo tanto, uno de los temas que veremos en el seminario también es que depende de mis circunstancias, debo de tomar unas u otras medidas. No me puedo ni quedar corto ni ser demasiado extremista y por lo tanto tengo que entender muy bien cuál es la situación de mi empresa y cuál es la estrategia, porque la estrategia la voy a tener que redefinir. Fijaros que además en esta estrategia va a ser fundamental 2 variables: mi fortaleza financiera y mi ventaja competitiva. Lo vamos a ver al detalle. No es lo mismo tener una fortaleza financiera, capacidad financiera, aunque tenga una situación de ventaja competitiva débil, que tener una situación de fortaleza financiera muy débil. Vamos a tener un problema. Además, como aquí lo ponemos, y algo muy importante, y es donde se producen los grandes problemas en reestructuración. Como dijo Darwin, no es la más fuerte de las especies la que sobrevive y tampoco la más inteligente. Sobrevive la que mejor se adapta al cambio. Tengámoslo en la cabeza. En demasiadas ocasiones estamos en empresas que nos creemos o muy grandes o que somos muy listos y no nos adaptamos a la realidad. Un proceso de reestructuración lo que te tiene que ayudar es adaptarte a la realidad de una manera ágil y eficiente. ¿Cómo enfocar la reestructuración? En primer lugar, nos tenemos que hacer preguntas. Siempre es lo mismo, preguntas sencillas. ¿Quiero que mi empresa se mantenga muchos años? ¿Qué debo hacer? ¿Quiero que mi empresa pase esta situación? ¿Qué debo hacer? Importante, ¿cuánto tiempo puede aguantar mi empresa con los costes, ingresos y liquidez que tenemos actualmente? ¿Qué margen tenemos si empeoramos? Muy importante. Algo que veremos. No es lo mismo estar al límite y no poder soportar una reducción que tener un margen de operación. No es lo mismo tener el endeudamiento de una manera a otra. También, ¿cómo podemos esperar que va a evolucionar mi empresa en los próximos 12-24 meses? ¿Qué medidas tengo que adoptar? ¿Estoy dispuesto a introducir cambios, sí o no? Porque os lo comento, y aunque parezca algo contradictoria, en demasiadas ocasiones los procesos de reestructuración fracasan precisamente por el propietario, por el equipo directivo, porque no quieren cambiar, porque no quieren adaptarse al nuevo entorno, porque les encanta decir, yo es que lo llevo 20 años haciendo así. Y como nosotros decimos en estos procesos ya, pero el año 21 no lo vas a conseguir. Esto lo analizaremos. Analizaremos qué es lo que no hacer. Y vamos a ver cómo enfocar nuestra reestructuración, la rapidez en las acciones, la toma de decisiones, la coordinación, etc. Fijaros, aquí, de una manera muy sencilla, en el margen derecho, veréis qué es lo que tengo que hacer siempre, de una manera esquemática. Primero, valorar la situación, el qué es, cómo estoy. Analizar las debilidades, las amenazas, las fortalezas, las oportunidades. ¿Para qué? Para determinar qué debería o podría ser, qué separación tengo entre lo que soy y debería de ser y qué es lo que necesito. Con todo eso lo que tengo que determinar es mi evaluación financiera. ¿Qué modelos financieros, qué viabilidad financiera tengo? Y luego, ¿qué estrategia de cambio? ¿Cómo evoluciona mi situación y cómo debo cambiar? ¿Para qué? Para que nuestro plan de reestructuración tiene que tener siempre 2 patas muy importantes.
nuestra viabilidad financiera y nuestra estrategia de reestructuración. Lo veremos en detalle. Ahora ya de manera resumida, lo que trabajaremos en el seminario, que es racionalizar la estructura del balance. ¿Qué estructura es la adecuada? ¿Qué es lo que puedo hacer para mejorar mi estructura? ¿Qué es lo que puedo hacer tanto en el balance como en la cuenta de resultados? ¿Qué actuaciones me permite mi cuenta de resultados y por qué? ¿Cómo debo de analizarla y por qué? ¿Cómo debo de optimizar las operaciones? ¿Cómo debo de analizarlas? Porque lo primero que tengo que hacer es optimizar mis operaciones, concentrarme en mi core business, en la base de nuestro negocio. Y algo muy importante, adecuar la actividad al nivel de venta real. Un fallo reiterado en procesos de reestructuración es tratar de salir del problema incrementando ventas. Vamos a ver, salvo que sea una situación muy particular de esa empresa, normalmente la problemática siempre surge porque el sector también tiene problemas. Por lo tanto, es muy difícil y en la práctica prácticamente imposible salir de una crisis en crecimiento de ventas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque incluso incrementando las ventas vamos a tener un problema de inversiones, vamos a tener una problemática de márgenes que por lo tanto nos va a drenar liquidez. Por lo tanto, son temas que tengo que tener muy presentes. Tengo que mejorar mi cadena de valor, tengo que analizarla, tengo que determinar dónde debo de mejorar. Debo de optimizar mis procesos, la sencillez, que es fundamental. El planteamiento más sencillo normalmente es el mejor. Y tengo que analizar muy bien mis cuellos de botella. Es decir, estamos teniendo que realizar un proceso de reestructuración porque en mi actividad tengo cuellos de botella que me ahogan. Yo puedo estar haciendo inversiones antes y después de ese cuello de botella y sin embargo no conseguir absolutamente nada. Curiosamente, es generalizado el desconocimiento de dónde tenemos en una empresa los cuellos de botellas. En el seminario vamos a incidir muchísimo en esto, porque un cuello de botella es la debilidad más grande que tiene una empresa y lo puede tener en el proceso productivo, lo puede tener en el proceso de ventas, en muchísimos sitios y por lo tanto tenemos que ver qué es lo que nos está bloqueando la actividad de la empresa. Porque si nuestra capacidad en nuestro proceso de ventas es de vender 100, aunque produzca 200 no voy a poder vender 100, por lo tanto, ¿dónde voy a tener que poner los recursos? ¿Poniendo más producción o poniendo más personal de ventas? Estos son cuellos de botella de una manera práctica. Vamos a también que analizar nuestros costes. ¿Qué actividades aportan valor? ¿Qué actividades, aunque no aportan valor, son necesarias? ¿Y qué actividades no aportan valor? Porque esas actividades no hay que reducirlas, hay que suprimirlas. Gravísimo fallo. Una de las cosas que tienen una reestructuración de muy positivas es que cuando se traslada bien a los equipos, conseguimos alinearlo de manera inmediata y que todo el mundo se dirija al mismo objetivo. Por eso también en las reestructuraciones que no están correctamente diseñadas, lo que vamos a conseguir es el efecto contrario. La gente se pone nerviosa y lo que hacemos es descontrolar y que nuestros mejores recursos se vayan. Por lo tanto, tenemos que optimizar todo, costos, etcétera. Tenemos que mejorar nuestra capacidad financiera. Tenemos que analizar que algo que pasa demasiado desapercibido, nuestras necesidades operativas de fondo, que no es el fondo de maniobra. El fondo de maniobra es una forma de cómo me estoy financiando. No nos está diciendo nuestra liquidez, no se nos está marcando nuestro working capital. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo tengo que analizar aquí mis clientes y mis existencias. Es decir, dónde se está quedando mi liquidez en mi activo. Y por otro lado, cómo me están financiando mis proveedores y qué capital circulante necesito. Soy una empresa que es deficiente de capital circulante, tiene necesidades operativas de fondo en el negocio negativas, pues entonces tendré que analizar mi política de financiación. Son positivas, es decir, tengo que analizar muy bien cuál es mi posicionamiento en un proceso de reestructuración para saber cuál va a ser mi situación. La tesorería, importante, ¿vale? Tenemos también en una reestructuración que la protección de ingresos, los clientes, el ser capaces de trasladar a los clientes que, entre comillas, aquí no pasa nada, que no se genere nerviosismo. La capacidad de gestionar es fundamental. Analizar nuestra cartera de clientes, porque muchas veces lo que tenemos es como un cubo de Rubik. Parece que cada cliente es un mundo y, sin embargo, un cubo de Rubik, cualquier cubo de Rubik en cualquier circunstancia, en 26 movimientos lo puedo ordenar. Por lo tanto, en un proceso de reestructuración veremos también la importancia que tenemos en reorganizar nuestra cartera de clientes, eliminar aquellos clientes, y que pasa con demasiada frecuencia,
que son clientes que nos quitan rentabilidad y liquidez. Centrarnos en los nichos más rentables y optimizar siempre el proceso. Tenemos que tener, y ahora es el momento, un proceso de reestructuración. Ahora que tenemos tiempo, yo siempre en el seminario voy a insistir muchísimo. La reestructuración no es cuando tengo ya el problema. La reestructuración la tenemos que hacer cuando todavía no tenemos encima de la mesa el problema. Una de las cosas que tengo que tener muy clara es la visión de cliente. ¿Por qué? Porque las empresas no pueden estar funcionando mirándonos al equipo directivo y no al cliente, dando la espalda al cliente, sino todo lo contrario. Todo el equipo, todas las personas se tienen que orientar al cliente. Por lo tanto, tenemos que tener muy presente que las empresas no brindan seguridad de empleo, solo lo hacen los clientes, y trasladar a nuestros equipos en un proceso de reestructuración esto. Analizaremos también la segmentación de productos, servicios y clientes que he comentado anteriormente. ¿Qué potencial tenemos? ¿Qué rentabilidad tenemos? ¿Para qué? Para que en todo el proceso de reestructuración nos tratemos de volcar en aquellos segmentos de clientes que sean con mayor potencial de crecimiento y mayor rentabilidad. Porque si hacemos políticas genéricas de que todo cliente es bueno, nos vamos a encontrar con demasiadas ocasiones, y que es un clásico del proceso de reestructuración, que la cartera más significativa de nuestros clientes no son rentables y no tienen potencial de crecimiento. Es decir, estamos tirando nuestras energías. Vamos a analizar también todo el proceso de retención, qué es lo que tenemos que hacer, y algo muy importante, siempre que estemos hablando de un proceso de reestructuración, y si tenemos una situación de sector complicada, tenemos que también tener muy claro el impacto de los impagados. En demasiadas ocasiones el proceso que hay, los procesos de deterioro que son tan rápidos cuando declina la economía, es que, como hemos comentado anteriormente, tratamos de vender más con menos margen. A su vez, para vender más, lo que tratamos de captar es más clientes nuevos que en demasiadas ocasiones han sido expulsados por otros proveedores, y que nos encontramos con malos clientes. Por lo tanto, tenemos que analizar muy bien nuestra política de créditos, nuestra política de cobros, y analizar en base a nuestros márgenes lo que podemos o no podemos arriesgar. Por último, la gestión del equipo humano. La gestión del equipo humano es fundamental. Saber gestionar un proceso de reestructuración, le llamemos como lo llamemos, es fundamental. ¿Por qué no? ¿Por qué? Y os lo digo por experiencia. La gente más válida, cuando ve que las cosas empiezan a no ir bien, abandonan rápidamente el barco. ¿Por qué? Porque tienen posibilidades, porque son buenos. Y aquellas personas que precisamente las que no nos aportan valor, esas son las que nunca se marchan. Dicho esto, también tenemos que tener muy claro cuando gestionemos cómo modificar, cómo hacer la curva del cambio. ¿Por qué? Porque primero, cuando tomemos movidas, va a haber un shock, luego un rechazo, preocupación, irritación. Finalmente lo aceptarán, habrá una sensación de lo consigo o no lo consigo, la ventana del pánico, solucionaremos el problema, haremos la reestructuración y todo volverá a funcionar correctamente. Pero entender este proceso mental es fundamental, y os lo digo por experiencia, son cosas que te lo tiene que explicar alguien que lo ha vivido. Los manuales de gente que no ha vivido estos procesos, desde mi punto de vista, no valen para nada. Y por último, cerraremos el seminario con un plan de trabajo de implementación y seguimiento. Como podéis ver aquí, y aquí nos centraremos en base a vuestras características, habrá una primera fase siempre de análisis y diagnóstico que hemos comentado, determinar nuestra situación actual, analizar nuestra rentabilidad, analizar nuestra liquidez, hacer un diagnóstico financiero. Tendremos que tomar un plan de choque de mayor o menor gravedad en base a la situación que tengamos de viabilidad de nuestra gestión de tesorería. Podemos hacer liquidación de activos, planes de acción, contención del gasto. Esto va a ser un mix en base a qué nivel estéis vosotros en el proceso de reestructuración, ¿vale? Aquí os he puesto el modelo, podríamos decir, más duro, el de la fase 3, allí donde hay que entrar básicamente con una problemática financiera. Pero dependiendo en qué situación estéis en vuestro proceso de reestructuración, las medidas serán diferentes. Hay una fase tercera de implementación de las acciones, de con quién, con los bancos, con los proveedores, etcétera, y la parte de plan de negocio, es decir, qué queremos ser, qué estrategias de futuro vamos a tomar, qué impacto financiero van a tomar, y por último, cómo vamos a controlarlo, cómo vamos a conseguir consolidar la situación.
nuestro control presupuestario, nuestro análisis de costes y nuestro cuadro de mandos. Bueno, espero que este webinar os haya permitido tener una primera visión de lo que se hace cuando estamos hablando de un proceso de reestructuración y tengamos la oportunidad de conocernos personalmente. Muchísimas gracias desde Madrid, Alejandro Fernández. Un placer y Edward, paso la palabra. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por tu esclarecedora presentación. Creo que tenemos una buena aproximación, hemos tenido una buena aproximación al tema de la reestructuración de empresas. Va a ser un gusto tenerte por acá, por América Latina, muy próximamente. Vamos a estar desarrollando actividades en varios países de la región. Vamos a estar llevando adelante este proyecto en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, en Colombia, en Ecuador muy pronto. Así que, bueno, Alejandro, muchísimas gracias por tu participación. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos prestado su tiempo y haber participado de este webinar. Esperamos haber dejado alguna semillita, algún aporte inicial en pos de la contribución hacia mejorar la gestión de sus propias empresas. Muchas gracias por todo y nos estamos viendo muy pronto. Nos vemos.